Aleluya, bendito Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3, en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 3. Y después de haber estado hablando unas semanas sobre la lucha espiritual y cómo ser más que vencedores, ¿cuántos se acuerdan? En esta mañana vamos a dar un paso adelante y vamos a hablar del fundamento de la iglesia. Cuidando el fundamento de la iglesia. Primera de Corintios 3, versículo 6. Dice así la escritura, hablando el apóstol Pablo, escribiendo el apóstol Pablo, dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y versículo 11, mire, aquí está. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, porque ya está ahí, es firme. Dios lo puso, Pablo lo declara. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor hable a nuestro corazón. Prepara tu corazón esta mañana, porque el último punto va a ser precisamente preparar nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque hemos podido alabarte, hemos podido exaltarte, hemos podido declarar tus maravillas, tus grandezas, tus misericordias. Gracias porque hay gozo en la casa de Dios. Hay bendición en tu casa, Señor. Gracias porque, Señor amado, tú hiciste la obra de la cruz para alcanzarnos, para bendecirnos, para salvarnos. Y es por eso que estamos aquí. Ahora, Señor, queremos seguir aprendiendo y conociendo más. Sabiendo y conociendo más de tu palabra. Que tu palabra pueda ser, Señor, el alimento, el sustento. Que tu palabra pueda ser, Dios mío, la dirección para nuestra vida. Te doy gracias por mis hermanos. Oro, Señor, que tu buena palabra sea extendida y mientras es predicada, Señor, que sanidades, manifestaciones de tu poder, milagros y señales sean hechas en el nombre de Jesús. Recibe gloria, recibe honra y recibe alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, y todos decimos amén y amén. Chócale a la persona que tienes al lado, te puedes sentar esta mañana. Gracias, muchachos. Gracias. Preciosa alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leer la versión, la Nueva Traducción Viviente, porque la Biblia, aunque habla en el mismo sentido, a veces son pequeños detalles que nos hacen abrir más nuestro entendimiento. Y en esta ocasión, he escogido la Nueva Traducción Viviente, Primera de Corintios 3,
versículos 6 al 11, que acabamos de leer, pero vamos a leerla en esta versión. Dice así: yo planté la semilla en sus corazones. Date cuenta el detalle. En la Valera 60 dice: yo planté, Apolo regó. Pero aquí dice: yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Recuerda que la semilla es la palabra de Dios. Y lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabaja en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Versículo 10. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción y ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Y esa es la palabra que yo quería enfatizar, cuidando el fundamento. Cualquiera que edifique sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cristo Jesús es el fundamento. Pero dice el apóstol Pablo, y en esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice: cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y me encanta a mí me encanta ir de versión en versión, traducción lenguaje actual, Dios habla hoy. Diferentes versiones que, aunque dicen lo mismo, usan otras palabras. Pero lo que quiere decir el apóstol Pablo en este pasaje es que hay un propósito en todo lo que Dios hace. Y al estudiar la historia de la iglesia, tú puedes ver las huellas de Dios. Tomas el libro de los Hechos desde los primeros capítulos y vas a observar las huellas del Señor. Porque el propósito de Dios no cambia. El propósito de Dios no ha cambiado. Dice en el capítulo 2 y versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios está levantando una iglesia poderosa para estos últimos tiempos, últimos días. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos días? Si no lo sabes, nada más tienes que poner las noticias de la noche. Ay, 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 Señor, ayúdanos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está levantando una iglesia poderosa en los últimos días que enfrentará el mal. Es una iglesia que está formada por discípulos, formada de discípulos hechos a la imagen y a la estatura de Cristo. En la iglesia primitiva había apóstoles que fueron columnas de la congregación, columnas vitales. Ellos fueron discípulos, lo mismo que cada uno de nosotros. Fueron hombres y mujeres con debilidades, con errores. No eran perfectos, tenían fallas de carácter, tenían fallas de salud, tenían diferentes cuestiones que no los hacían perfectos. Pero fueron discípulos igual que nosotros y fueron hombres y mujeres que se acercaron al modelo, al fundamento. Se acercaron de tal manera que revolucionaron el mundo. Dice la Escritura que aquellos hombres revolucionaron el mundo en ese tiempo. La gran lección de estos versículos es que el Espíritu Santo es el director de la obra de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén?
Es el Espíritu Santo el que dirige la obra de Dios en la tierra. Y si hemos de trabajar para Dios, si tú y yo hemos de trabajar para Dios, y si Dios ha de bendecir nuestra obra, la obra de nuestras manos, debemos de tener una relación correcta con Él. Es mi deseo tener esa relación en donde yo pueda cada día analizar mi vida, analizar mi caminar y ver cómo puedo seguir creciendo, cómo puedo corregir errores que quizás en un momento dado de mi vida, del día, pueda estar haciendo. El Salmo 65 nos dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65, versículo 4. Y cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de alcance, cuando hablamos de logro, cuando hablamos de avance, de visión, somos un ministerio de visión, ¿cuántos dicen amén? Debemos de verlo siempre como un proceso. No podemos verlo como un fin o como un método, sino que todo lo que tiene que ver con el crecimiento, la visión, el avance, el logro, tenemos que verlo como un proceso de parte del Señor. Debemos de verlo como un trayecto hacia algo que estamos logrando alcanzar, hacia algo donde queremos ir, hacia algo donde queremos llegar, hacia algo donde estamos alcanzando. Pablo dice que es una carrera que tenemos por delante. Es una carrera que tenemos y que nuestros ojos están fijos, deben estar siempre en el premio que es Cristo Jesús. Esa es la carrera. Y el premio es Cristo Jesús. Así que era evidente que los miembros de la iglesia primitiva, cuando Pablo les escribe estas palabras, les está de alguna manera corrigiendo, está corrigiendo quizás alguna actitud o actitudes que había. Dice que él tiene que traer y dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Por qué Pablo dijo estas cosas? ¿Por qué habló de esta manera? Porque quizás había facciones de la iglesia o había gente en donde estaban teniendo un cierto favoritismo con algunos líderes. Por eso dice: yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces era evidente que estaban teniendo conflictos, estaban teniendo disensiones, y Pablo tiene que recordarles que existían por la gracia de Dios y para su gloria, no para ellos mismos, sino para su gloria, para la gloria del Señor, no para ellos. Y Jesús nos dijo solamente que fuéramos a decirle a la gente cómo alcanzar salvación. Jesús no nos dijo eso solamente. La gente del reino necesitamos entender primero quiénes somos y tenemos que redescubrir el propósito dentro de la obra del Señor. Y lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe de ser y cómo puede ser esto. Y a la hora de ir a conocer nuestros dones, a la hora quizás ya lo sabes algunos, quizás tú ya sabes cuáles son tus dones, o quizás vas a descubrir uno nuevo, o quizás vas a saber que aquel que tenías no lo es tanto, pero ahora es otro. Por eso a la hora de hacer esos cambios en nuestras vidas, a la hora de entender en qué lugar estamos, tenemos que saber la identidad que tenemos. Es cuando entiendes que la iglesia es el propósito de Dios, es cuando entiendes que la iglesia te ha dado una identidad en Cristo Jesús. Ahora quiero compartir esta mañana, hágase como esto, como introducción, ¿qué es lo que hizo aquellos discípulos de la primera iglesia diferentes? Tú puedes ver las primeras frases del libro de los Hechos y vas a ver que eran gente diferente. Eran personas con una actitud, con un espíritu diferente. Pero ¿qué fue lo que hizo aquellos discípulos de la primera iglesia diferente? ¿Y qué es lo que hoy da poder a la iglesia? ¿Qué es lo que hoy podemos aprender para que la iglesia pueda recibir ese mismo poder? Primero de todo, tenemos que entender que hay un propósito en Dios.
Dios hace las cosas siempre con propósito. Dile a la persona que tienes cerca, siempre hay un propósito en Dios. Yo planté, Apolos regó. Dice que él plantó la semilla en sus corazones. Acabamos de leer la versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice que yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Entonces el éxito en la vida del verdadero creyente, ¿cuál es? Y una de las cosas importantes es que la iglesia no puede actuar, o no podemos trabajar, o no podemos pensar, o no podemos caminar como el resto de la gente del mundo. Porque a veces esperamos, o a veces pensamos o creemos que nuestras reacciones, nuestro caminar, nuestro proceso es igual que el resto de la sociedad. Y no es así. La iglesia se mueve en un espíritu diferente. ¿Cuántos dicen amén? Que es el Espíritu Santo del Señor. Entonces debemos actuar sobre la base de la revelación siempre. Nuestra base es la revelación de la palabra de Dios, no sobre criterios propios, no sobre opiniones propias, no sobre conocimiento propio, sino sobre la base de la revelación de la palabra de Dios. Nuestro éxito depende en descubrir los planes de Dios y hacernos su colaborador. Dice que somos colaboradores. En esta versión que acabo de leer dice que somos trabajadores. Entonces nuestro éxito, el éxito mío y el éxito tuyo, va a depender en descubrir cuáles son los planes de Dios para mi vida y para la vida de la iglesia. Y añadirme a esos planes. Es decir, entrar en esa labor, entrar en ese trabajo. Hay un diseño, hay un plan. Jesús mismo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no tendrán poder sobre ella. Entonces quiere decir que cuando Jesús dice edificaré mi iglesia, él mismo lo dijo, quiere decir que hay un plan ya establecido, hay un diseño establecido y Cristo ha prometido edificarlo en su iglesia. Pero él va a utilizar a hombres y a mujeres. Cristo está en la gloria con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Su Espíritu Santo está aquí en la tierra gobernando la iglesia, pero él va a usar personas, a ti y a mí, para edificar su reino aquí en la tierra. Mira a la persona que tienes cerca y dice, Dios te va a utilizar a ti. Díselo claramente. Díselo, sin vergüenza, sin temor. Dios te va a utilizar. Dios te va a usar. Él va a utilizar hombres y mujeres. Él va a utilizar su cuerpo aquí en la tierra. Su cuerpo aquí en la tierra es la iglesia. Él va a utilizar a esas personas que somos tú y yo para edificarla y para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, la cuestión es que somos llamados a edificar. Dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Por eso es importante conocer en qué lugar de la obra, en qué lugar del reino pertenecemos. Por eso es importante saber cuál es el papel, cuál es el trabajo, cuál es el don que Dios te ha dado. No el que tú quieres, porque hay algunos que dicen que son profetas o que son maestros, pero no les gusta estudiar. Ay. Pero tiene que ser el don que Dios ha designado para ti. Hay algunos que podemos soñar con ser, o soñar con tener, o soñar con un ministerio, pero en realidad tienes que saber que si realmente ha sido el Señor el que te ha puesto en ese lugar o te va a poner en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se llaman todavía? Aleluya. Vamos a terminar el mensaje a ver si es verdad. Somos llamados a edificar porque somos colaboradores, trabajadores del reino de Dios. Entonces, nuestro éxito es descubrir los planes de Dios. Nuestro éxito es unirnos con el Señor en la edificación de su reino. Este pasaje de 1 Corintios 3, del 6 al 9, resalta que aunque los líderes humanos, Pablo y Apolos, plantan y riegan la semilla del evangelio. Eso es lo que dice Pablo. Yo planté, Apolos regó. Y aunque ellos plantan y riegan la semilla, es exclusivamente Dios el que da el crecimiento.
Es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que trae el crecimiento, la bendición. Y nosotros no podemos ir contra ese propósito de Dios. Entonces, la Biblia habla y enfatiza que los ministros, los trabajadores, los obreros, los discípulos, trabajamos en conjunto con un propósito unificado, con un propósito único. Y son considerados colaboradores de Dios para la edificación de la iglesia. Por eso es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí. Yo tengo mi responsabilidad. Tú tienes tu responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Y no va a ser el pastor el que te va a venir y te va a tirar de las orejas. No. Va a ser Dios mismo el día que te presentes delante de Él. Va a ser Dios mismo el día que te presentes delante de Él. Cuando Él te reciba y te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos. Entonces, los ministros trabajamos, los líderes, los obreros, los discípulos, trabajamos en conjunto con ese propósito de Dios. Somos considerados colaboradores de Dios en la edificación de la iglesia. Entonces, el crecimiento es de Dios. No importa quién planta, no importa quién riega, no importa quién pone la semilla, no importa quién mueve una silla, no importa quién pone un cuadro, no importa quién hace, el crecimiento lo da Dios, solo Dios hace crecer la semilla. Solo Dios hace crecer la semilla. Porque podemos caer en el error de que como otros no hacen, pues yo tampoco voy a hacer. Como otros no vienen, pues yo tampoco voy a venir. Como otros no dan, pues yo tampoco voy a dar. Pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es que nosotros somos colaboradores de Dios individualmente y la responsabilidad, el fruto va a ser personalmente de cada uno. Aleluya. Entonces, el crecimiento es de Dios. No importa quién planta. No importa quién riega. No importa quién hace un trabajo o hace otro. Solo Dios hace crecer la semilla. Solo Dios hace crecer la obra. Quienes plantan y quienes riegan tienen el mismo propósito, es decir, trabajan juntos para la edificación del reino, para la edificación de la iglesia. Y cada uno seremos recompensados conforme al trabajo propio. No, yo no voy a ser recompensado o regañado por el trabajo de otros. Yo voy a ser recompensado por mi trabajo, por mi esfuerzo. ¿Cuántos están conmigo? Por mi compromiso. Cada uno de nosotros. Entonces los creyentes son el campo. La obra del Señor es el campo de cultivo, es el edificio de Dios, dice Pablo, es la iglesia, es el edificio de Dios. Entonces tenemos que entender que hay un propósito en Dios. Pero además de ese propósito, en ese propósito que tiene Dios, todos somos importantes. No es decir, el que vamos a poner un ejemplo exagerado, pero no es lo mismo alguien que enseña un estudio bíblico o alguien que está en la puerta. Todos tenemos un propósito en el Señor. Hoy puedes estar enseñando un estudio bíblico o dirigiendo la alabanza, pero mañana puedes estar en la puerta. Y el propósito sigue siendo el mismo. El propósito y el fin sigue siendo el mismo, que es ¿qué? Es edificar. Diga conmigo, edificar. Es edificar la obra del Señor. Es edificar el reino. Porque no enseñamos con palabras, enseñamos con nuestro ejemplo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice, en ese propósito es el punto, todos somos importantes. Dice Pablo, no importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto o en equipo
con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Luego dice el versículo 9, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Recuerda que estoy leyendo la versión, la nueva traducción viviente. No importa quién planta, no importa quién riega. Pablo dice que en la obra del Señor todos somos necesarios, todos somos importantes. Por eso, cuando alguien no está haciendo lo que tiene que hacer, que ahora me voy a meter en terreno de pantano. Cuando alguien no hace lo que tiene que hacer y no está donde tiene que estar, tiene que venir alguien más que lo haga. Pastor, es que me duele la cabeza. Bueno, pues alguien más tiene que ocupar el lugar. ¿Cuántos me aman todavía? Y ese es el propósito de este mensaje. Hacerte entender que en ese propósito todos somos importantes y todos tenemos responsabilidades. Yo doy gracias a Dios. He puesto a Juanjo ahí expresamente, con un motivo. Y no está bien que lo diga yo porque soy su papá, su suegro. Qué buen yerno tengo, aleluya. Su padre político, ¿verdad? Pero su esposa es mi hija. Y no lo digo por decirlo, pero yo tengo una hija que es un ejemplo. Por eso Dios la bendice. Que no trabaja ella. ¿Cómo que no? 8 horas al día, 5 días a la semana. Que no tiene niños. ¿Cómo que no? Tiene 2 niños. Que no tiene un esposo. ¿Cómo que no? Tiene su esposo. Que no tiene un piso para limpiar. ¿Cómo que no? Tiene un piso para limpiar. Que no tiene una economía. Claro que tiene una economía. Pero tú la verás siempre al pie del cañón. Es una persona que está haciendo y está cumpliendo la labor, el trabajo que Dios le ha dado para hacer. Y quiero decir esto, no porque sea mi hija, porque hay otras personas aquí que lo son también, hijos espirituales, y que son unos grandes ejemplos para mi vida. Pero a mí me gustaría que toda la gente, toda la congregación, siguiésemos estos ejemplos. En lugar de seguir los ejemplos malos, en lugar de seguir los ejemplos malos, sigue los ejemplos buenos. Aleluya. Los ejemplos malos están creciendo, están desarrollándose. No hay ningún ejemplo malo, pero eso es solamente, lo tengo que decir, aleluya. Entonces, el desarrollo de la iglesia se marca en una serie de factores que todos estamos involucrados. Pablo dice que en la obra de Dios todos somos necesarios, cada miembro es importante y tenemos que cambiar nuestro carácter individual por el carácter de cooperación y trabajar en grupo. Aprender a trabajar en equipo donde se respeta y donde se apoya la participación de cada uno. Tener en cuenta que el cielo, cuando estemos allá, cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Mientras tú estás en el cuerpo, tienes una oportunidad de hacer algo. Aún los que no son creyentes, aún los que no son cristianos, dicen esto. Mientras tenga vida, voy a hacer algo. Mientras tenga vida, voy a hacer algo de provecho, voy a hacer algo por la humanidad. Gente que no es cristiana, que médicos, técnicos, gente que son de buen hacer para la humanidad, se esfuerzan porque es su pasión hacer bien a la humanidad. Cuanto más el creyente que ha recibido salvación en Cristo Jesús. Entonces tenemos que cambiar ese carácter que tenemos a veces, tanto de pensar en nuestra propia individualidad, en nuestro propio bienestar, en lugar de pensar en el bienestar y en el grupo. Aprender a trabajar en equipo, tener en cuenta que el cielo cada uno va a recibir esa recompensa. Dios va a recompensar en particular a cada uno según la obra de cada uno, pero también la obra en conjunto de la iglesia. Es decir, lo que la iglesia ha hecho a través de tu don, a través de tu ministerio, a través de tu servicio, de lo que tú estás haciendo.
y cómo la iglesia ha avanzado y cómo la iglesia ha crecido. Yo te pregunto esta mañana, punto y aparte del mensaje, ¿qué estás haciendo por la obra del Señor? No me respondas. ¿Qué estás haciendo para edificar a gente cerca de ti? ¿Qué estás haciendo para unir a la gente cerca de ti? ¿Qué estás haciendo para tener ese compañerismo, esa unión cerca de ti? ¿O eres individual, te vas cuando quieres, entras cuando quieres, no saludas a nadie? ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Aleluya. No estamos haciendo eso para nosotros mismos, lo estamos haciendo para el Señor. Es el Señor que nos ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Es Cristo el que nos ha salvado y debemos de ser agradecidos. Debemos de ser agradecidos por el lugar que Dios nos ha dado, por el lugar que el Señor quiere para nosotros. Debemos de animarnos, debemos de apoyarnos, a colaborar cada uno con los dones que Dios nos ha dado. Los dones que se te han dado no son para hacerte superior a otros. Si eres muy inteligente, si eres muy sabio, si eres muy conocedor de muchas cosas, no son para tu vanagloria, son para la bendición del cuerpo. Son para eso. Y Dios pone ese corazón en cada uno de sus hijos. Dios pone ese plan en cada uno de sus hijos, en el espíritu de sus hijos, de sus colaboradores. Aprender a escuchar a la voz del Señor. ¿Cómo está caminando la iglesia? Yo te pregunto, ahora ya porque acabamos de dar los anuncios, pero si yo te pregunto, ¿qué actividad tenemos el día 11? El día 11 es, ahora voy a ser yo que voy a quedar mal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo uno no puede hablar? Ay, 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 Señor, ayúdame. Dame una agenda. Tarragona. No, Tarragona. 14 de marzo. Ay, ya no puedo hacer, ya he quedado mal. ¿Cuántos me aman todavía? Ahora yo, como hombre imperfecto, voy a decir, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Es que tengo muchas preocupaciones. No, es verdad, yo tengo que estar al tanto de lo que está pasando en el cuerpo, de lo que pasa en el cuerpo. Y aunque es un detalle así medio en broma, medio en serio, pero es cierto, es así. Entonces, antes de que el plan afecte lo natural, yo lo digo, antes de que el plan afecte lo natural, primero tiene que afectar en lo espiritual. En lo espiritual tenemos que avanzar para que en lo natural seamos bendecidos. Lo que ayer pusimos el fundamento, hoy es el fruto. Lo que ayer trabajamos, hoy es el resultado. Lo que ayer nos comprometimos, hoy es la bendición. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Es lo que plantamos. Yo planté, dice Pablo. Apolo regó. Es lo que plantamos que va a dar en su tiempo, en su momento, va a dar el fruto. Si no hay fruto, si no hay resultados, si no hay semillas, si no hay esa bendición, tenemos que averiguar cuál es el fruto que hemos sembrado. ¿En dónde hemos estado sembrando? ¿Qué hemos sembrado? ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que ayer pusimos en el fundamento hoy es el resultado. Nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestro trabajo, familia, etcétera, etcétera, es el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Tu familia es el fundamento de la iglesia de Cristo. Tu iglesia es el fundamento de la iglesia de Cristo. Tu trabajo es el fundamento de la iglesia de Cristo. Tu familia es el fundamento de la iglesia de Cristo. Este lugar de reunión, este lugar que no es la iglesia, el lugar no es la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Este lugar donde nos reunimos y donde estamos aportando cada uno para que podamos tener reuniones confortables, con aire acondicionado, con luz y con sonido, es el fundamento de la obra de Cristo. Es el fundamento de la obra del Señor. Entonces, el fundamento de la iglesia
Es eso, pero es Jesucristo el verdadero fundamento. Estamos edificando sobre Cristo. Cualquier cosa no es digna de valor espiritual. Y aunque somos familia, y aunque somos cristianos, y aunque tenemos un ministerio, el fundamento que no podemos cambiar es Cristo. Entonces nuestro éxito es descubrir esos planes de Dios, descubrir los propósitos de Dios y unirnos con Él para edificar el reino. ¿Cuántos están conmigo? Entonces hay un propósito, en ese propósito todos somos importantes y debemos entender también que en ese propósito hay ya establecido un diseño. Hay establecido un diseño. Dice el versículo 10, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos, el fundamento, dice la Reina Valera, como un experto en construcción, y ahora otros edifican encima. Pero cada uno, cualquiera que edifique sobre ese fundamento, tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner otro fundamento distinto que el que ya tenemos, que es Jesucristo. Hay un diseño en ese propósito. El modelo ya está diseñado en el cielo. El modelo ya está construido en el cielo. Y ahora Pablo trata de trasladarlo, trata de hacerlo entender aquí en la tierra. De manera que toda la edificación espiritual, todo lo que hacemos, lo que sea que hagamos, hasta poner un clavo en la pared, todo tiene que estar basado en ese fundamento. Todo tiene que estar basado en ese fundamento. Y es importante para nosotros, ya que los apóstoles les fue dado por Dios establecer el fundamento que es el modelo espiritual de la iglesia. Porque nadie puede poner otro fundamento, dice Pablo, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro. Y es un modelo con un destino impresionante, amados. Humanamente imposible. No se puede hacer la obra del Señor en fuerzas humanas. No se puede hacer la obra del Señor con planes humanos. Es imposible. Es imposible. No se puede trabajar en la obra de Dios con ideas preconcebidas humanamente hablando. Una visión de proporciones como las que estamos viviendo, una visión tan grande como la que tiene este ministerio, tan grande como nuestro Dios, no se puede hacer en la fuerza humana. Hay que hacer ese trabajo en el Espíritu del Señor, en el fundamento que Pablo nos está enseñando en esta mañana, que es Jesucristo. Una visión que humanamente es imposible. Nuestro pastor ya está con el Señor, pero él ha dejado una huella impresionante. Y ha sido porque ha sido un hombre de oración, un hombre que ha buscado a Dios, un hombre que ha amado por Dios y un hombre amado por Dios y por el Espíritu Santo. Es la dirección del Espíritu Santo la que él aprendió a dirigir, a vivir. Entonces el crecimiento vendrá de Dios y será fundamentado en su rumbo. Pero es la obediencia a las coordenadas, es la obediencia a la dirección, es el entendimiento del diseño dado por Dios lo que va a dar dirección a la iglesia. Por eso no podemos establecer nuestra base o nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro don en algo que no sea la dirección del fundamento del cual Pablo nos está hablando, que es el fundamento, que es Jesucristo el Señor y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos poner otro. ¿Qué es lo que enciende el fuego en la iglesia? ¿Qué es lo que impulsa hacia adelante en un avivamiento y en un crecimiento sin precedentes? La respuesta es la dirección de Dios, las coordenadas de Dios, los planes de Dios que nos ayudan a corregir el rumbo. Es Dios el que dirige, es Dios el que pone todo en su lugar en todo momento. Por eso tú puedes sentir su presencia. Por eso tú puedes sentir ese mover de su presencia en cada reunión, porque es Dios dirigiéndonos. El crecimiento de la iglesia es una actividad sobrenatural, no es de este mundo. Es sobrenatural, es por gracia. Intenta hacerlo en tu fuerza, no vas a poder. Tienes que depender en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
De ahí la importancia de la palabra de Dios. De ahí la importancia de aprender la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, la directriz, el rumbo, la dirección de la Escritura para nuestras vidas. Cuando alguien que ya ha recibido la gracia del Señor, cuando alguien que ya ha recibido la salvación de Dios y conoce y empieza a caminar y se aparta, vas a ver los resultados. He visto personas que están mal. ¿Por qué? Porque han dejado la dirección de la palabra de Dios. Personas que están tratando de hacer las cosas a su manera y las cosas no les van bien. ¿Por qué? Porque han dejado la dirección de la palabra del Señor. Han dejado el fundamento, el cual Pablo nos está hablando esta mañana. Por eso es importante que de cuando en cuando, como decía, corrijamos el rumbo, corregir el rumbo. No tenemos libertad para hacerlo de otra manera. Yo no tengo libertad para poner otro modelo espiritual. No tengo libertad para poner a otro distinto al que recoge la Escritura, que es Cristo Jesús. Pablo dice que ese modelo es como un cuerpo y que Cristo es la cabeza. Aleluya. ¿Quién dirige la cabeza? ¿Quién impulsa la cabeza? ¿Quién guía? Es Cristo mismo. Es el Señor el que está dirigiendo. Todos los demás somos miembros dependientes de la cabeza y unidos unos a otros. Cuando conocemos nuestros dones, si yo tengo un don de servicio, si yo tengo un don de dar, lo que sea, debo de estar dirigido por la cabeza, porque si no lo estoy haciendo en un espíritu diferente, en un espíritu que no es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Y es importante saber cómo edificamos. Es importante saber cómo edificamos. No se trata de sentirte bien, porque a lo mejor hoy no te sientes tan bien como otros días. No se trata de sentirnos bien. Se trata de que lo que el Señor nos diga, aprender a obedecer. Es importante. Se refiere a ajustarse, ajustarnos. Y se requiere que cada uno de nosotros seamos especialistas en construir. Se refiere que cada uno de nosotros seamos trabajadores, seamos colaboradores de Dios, dice Pablo. Se requiere fundamento sólido para edificar sólido. Dice Jesús en un pasaje, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, contra aquella vida, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, ¿a quién es semejante? Es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, sobre arena, contra la cual el río dio con ímpetu igualmente y cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces se requiere ese fundamento el cual dice Pablo que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por tanto, todo diseño de la iglesia hoy debe de tener estos dos aspectos prioritarios. Número 1, cada persona depende de la cabeza para realizar su trabajo. Cada colaborador depende del fundamento principal que es Cristo Jesús, la cabeza, para realizar su función, su trabajo. Número 2, cada uno deberá tener en cuenta al realizar esa función a los demás. ¿Por qué? Porque están unidos a ellos. Yo debo de tener, al hacer mi trabajo, voy a ponerme yo para que nadie se sienta aludido. Al hacer mi trabajo yo debo de tener presente a los demás. ¿Por qué razón? Porque estamos unidos en el mismo cuerpo. La cabeza es Cristo, pero yo estoy unido contigo en el mismo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo y estamos unidos. Entonces, los principios que necesitamos son estos, entender. Número 1, cada persona depende de la cabeza. Número 2, cada uno deberá de tener en cuenta a los demás porque estamos unidos a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese diseño es el que tenemos que seguir. No hay otro diseño. No existe otro diseño. Porque además, en ese propósito,
Hay un propósito en Dios, número uno. Número dos, en ese propósito todos somos importantes. Dile a la persona que tienes cerca, eres importante para Dios. Número tres, entender que en ese propósito hay un diseño. Y además, en ese propósito es necesario que tu corazón te mueva. No podemos hacerlo de una manera, amados, en donde no creamos o creamos, mejor dicho, déjame desarrollar este pensamiento. No podemos hacerlo de una manera en donde el corazón nuestro no esté involucrado. Porque el corazón, no hablo del músculo, el músculo que bombea es el corazón, pero yo hablo del alma, del espíritu, del sentimiento. Si nuestro corazón no está involucrado en las decisiones que estamos tomando, no vamos a poder avanzar. Es necesario que tu corazón te mueva para hacer la obra del Señor. Es necesario, díselo a la persona que tienes al lado, es necesario que tu corazón te mueva. Dice Colosenses 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vamos a decirlo todos juntos. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Una vez que hay un diseño, una vez que sabes cómo hacerlo, una vez que sabes los planes de Dios y te has unido al cuerpo para poder realizar ese diseño, para hacer toda la obra de edificación, se necesitan dos cosas. Se necesitan materiales y se necesitan personas. Materiales quiere decir capacidades, dones, esfuerzo, y personas quiere decir el corazón nuestro. Y Dios los va a utilizar para construir. Dios los va a utilizar para construcción. La Biblia nos dice con insistencia que al menos que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, no vamos a poder hacer nada. Dice que en cierta ocasión un discípulo se acercó a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios quiere que le sirvas con todo el corazón, con pasión, no por obligación. Si estás sirviendo al Señor por obligación, estás cometiendo el mayor error de tu vida. Si estás haciendo algo porque te obligan, o porque tú te obligas, o porque quieres, o hay otro motivo que no sea el corazón, que no sea el amor a Jesús, estás cometiendo un error. La Biblia nos declara que debemos de amar y servir a Dios con todo nuestro corazón. Y Dios quiere que le sirvas con ese corazón, con pasión, con amor hacia Él, porque las personas rara vez sirven, se esfuerzan o dan algo cuando hacen tareas que no disfrutan. Es muy difícil hacer algo que no disfrutas y que lo puedas hacer bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere usar tus dones, Dios quiere usar tus talentos, Dios quiere usar tu vida para servir a otros. Claro que sí, pero también para servirle a Él. Lo voy a decir al revés. Dios quiere usar tus talentos, tus dones, tus capacidades para servirlo a Él, pero también para servir a otros. Porque de eso se trata la iglesia. De eso se trata. Los que dan y los que se dan. Los que tienen y los que pueden. Dios no nos pide lo que no tenemos. Dios no te pide lo que no puedes, lo que no tienes. Cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de actitud, de trabajo en la obra del Señor debe de salir de un corazón generoso, de un corazón que ha sido movido por el Señor, de un corazón que ha sido
tocado por Dios. Y no lo hacemos por obligación, lo hacemos porque estamos apasionados por Él, porque estamos enamorados de Él, porque Él nos ha salvado. Yo te decía en la mañana, yo tengo un canto en mi Spotify preferido, gracias Jesús por salvarme. Yo decía, Señor, gracias por salvarme. Wow, gracias por salvarme. No sé qué hubiera sido de mí si no hubieras venido a mi vida, si no me hubieses salvado. Pero debemos de hacerlo en esa gratitud de saber que Él nos ha salvado y con un corazón generoso. Entonces, Dios quiere usar tus dones. Dios quiere usar tus talentos. No solamente tus dones espirituales, pero también tu talento natural para servir a otros y también al Señor. El miércoles vamos a estar hablando sobre algo más sobre los dones. Pero va a haber unas condiciones requeridas a quienes realizan esas obras, esa obra. Dios busca hombres y mujeres de corazón generoso, de corazón para Él. Porque cuando lo haces de corazón, cuando tú sirves al Señor de corazón, cuando las cosas no salgan como tú esperas, cuando los resultados no sean como tú has planeado, cuando alguien no tome ese servicio que tú haces como bendición para él, te vas a sentir frustrado. Te vas a cansar. Te vas a desanimar. Por eso tienes que hacerlo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo esta mañana. Porque cuando tú lo haces para el Señor, aunque no salga como tú esperas, aunque no obtengas los resultados o aunque seas traicionado, etcétera, etcétera, no quiero decir la palabra esa desde aquí, tú no te vas a sentir mal porque tú lo haces para Cristo, para el Señor. Él te salvó. No mires los resultados en la tierra, mira los resultados en el cielo. Mira el fruto en el cielo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¡Aleluya! Aleluya. Yo sé que a muchos no les cae esto, pero tengo que decirlo porque lo tengo en mis notas. Aleluya. Dios busca hombres y mujeres de corazón generoso. Y Él no nos pide lo que no tenemos. Si no tenemos, no nos lo pide. Dios no nos pide lo que no podemos. Debemos de hacerlo con un corazón generoso. Cuando no es así, cuando tú no piensas de esa manera, siempre vas a estar pensando que das demasiado. Siempre vas a estar pensando que sirves demasiado. Siempre vas a estar batallando que hay muchos días de iglesia. Siempre vas a estar pensando que hay hermanos que se creen. Porque no lo estás haciendo con un corazón generoso. Porque lo estás haciendo para ti. Lo estás haciendo para ti mismo. Pero cuando tú lo haces para el Señor, cuando pones tus dones y tus capacidades, tus servicios para el Señor, siempre vas a estar satisfecho porque lo haces para el Señor. Porque el Señor siempre se va a agradar de tu servicio. Él siempre te va a abrazar. Él siempre te va a bendecir. Él siempre te va a decir, bien hecho, mi buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, aleluya. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, mi buen siervo y fiel. Y así nunca pensarás que los hombres te deben algo. A mí ningún hombre me debe nada. Ningún hombre me debe nada, porque yo lo hago para Cristo. Y esa clase de actitud es todo lo contrario. Cuando pensamos de esa manera, es todo lo contrario a todo un servicio espiritual. El servicio espiritual es sin medida. Y tal vez deberías de preguntarte, ¿qué le pasa a tu corazón? Permíteme que beba para decir esto. Disculpas a los hermanos que están llegando. Estoy un poquito mal de la garganta, ¿eh? Si me oyes toser o me oyes así, discúlpame. Una actitud equivocada
humanamente hablando, es todo lo contrario a servir a Dios en espíritu y en verdad. Servir a Dios en espíritu y en verdad es no esperar nada. Simplemente hacerlo para Cristo. Porque a veces nos podemos preguntar qué le pasa a nuestro corazón. ¿Por qué no me entrego más? Debemos de preguntarnos qué le pasa a nuestro corazón que no es tocado para entregarnos más. ¿Cómo es que el amor de Cristo mostrado en la cruz no nos motiva a muchos de nosotros? ¿Cómo es que pensar en el sacrificio de Cristo en la cruz no nos mueve, no nos motiva a vivir para Él? Es Dios quien nos da primero a nosotros. Es Dios quien te da primero a ti. Tú no le has dado nada a Dios antes. Nadie de los que estamos aquí ha dado algo al Señor para merecer algo. Nadie. Todos hemos recibido primero de Él, de su abundancia, de su amor. Y de eso es de lo que nosotros nos valemos para poder hacer un servicio completamente espiritual. ¿Cómo sabes que sirves a Dios con todo tu corazón? ¿Cómo sabes que sirves al Señor con todo tu corazón? Yo te pregunto esta mañana, no levantes tu mano, solamente es una pregunta retórica. ¿Cómo sabes que sirves al Señor con todo tu corazón? Cada uno piensa ahora. Pero la primera señal de un corazón que sirve a Dios es el entusiasmo, es la pasión. Es decir, cuando haces algo que te gusta, cuando haces algo que te motiva, nadie tiene que empujarte, nadie tiene que motivarte, nadie tiene que retarte. Lo haces porque disfrutas, porque gozas haciéndolo para el Señor. Entonces la primera señal de hacer las cosas para Dios con todo el corazón es el entusiasmo. No necesitas aplausos. Hay algunos que si no se les aplaude se enfadan. No necesitas recompensas. No necesitas pagos porque disfrutas sirviendo a Dios de esa manera. La primera señal de saber que sirves a Dios con todo tu corazón es el entusiasmo. La segunda señal es la efectividad. Diga conmigo, efectividad. Cuando haces algo para lo que Dios te hizo, cuando haces algo para lo que Dios te ha llamado a hacer, cuando Él te ha dado el don apropiado para lo que Él quiere que tú hagas, lo amas. Amas aquello que haces para el Señor. Entonces, cuando tú amas algo, das lo mejor de ti. Yo sé que el Señor me ha llamado a enseñar. Pues cuando yo me pongo a estudiar, doy lo mejor de mi tiempo, doy lo mejor de mi esfuerzo, porque amo a Jesús que me ha dado esa capacidad, que me ha dado ese don. Y entonces amo trabajar de esa manera. Y yo le digo a mi esposa, nosotros ya nos jubilamos del trabajo secular, pero del trabajo espiritual no sé cuándo nos vamos a jubilar, porque mientras tengamos vida y fuerza estaremos aquí. Aleluya. Entonces, la pasión exige perfección. Si no te interesa una tarea, si no te interesa algo que estás haciendo, ¿sabes cómo yo me doy cuenta cuando alguien no ama a Dios con todo su corazón? Porque les entregamos a hacer algún trabajo y no lo terminan. Lo dejan a medias. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú amas al Señor con todo tu corazón, es porque das lo mejor. Es porque te esfuerzas en lo mejor. En contraste a las personas que logran metas, son las que hacen las cosas con más pasión, no por obligación, no por ganancia. No te conformes solo con la salvación. Mientras voy terminando. No te conformes solamente con estar cómodo en la salvación.
No te conformes solamente con ir un día al cielo y gozarte con los ángeles y con el Señor allá en una salvación que has recibido de forma gratuita. No te conformes con eso. Sirve a Dios. Sírvele a Dios de una forma que exprese tu corazón. Sírvele a Dios de una forma que exprese tu gratitud. Descubre tu don. Descubre tu propósito. Descubre tu llamado. Descubre tu talento. Descubre tu futuro en Cristo. Los dones y talentos que tienes les pertenecen a Dios. Y cuando los descuidas o los usas para fines egoístas, terminan siendo desperdiciados. No son aprovechados por el resto del cuerpo. Tienes los dones, tienes el llamado, tienes la capacidad, pero no estás haciendo la función. ¿Y qué va a pasar? Bueno, solo Dios sabe. Pero cuando inviertes sabiamente tus dones, gracias, hermano o hermana, aleluya. Cuando inviertes sabiamente tus dones, el Señor recompensa tu fidelidad. Pongan su teléfono en silencio, por favor. Pongan su teléfono en silencio. Porque, cuando inviertes sabiamente tus dones, el Señor recompensa tu fidelidad. Él te bendice y te hace más eficaz para su reino, cuidando el fundamento de la iglesia. Así es como debemos de hacerlo. Principios. Hay un propósito. En ese propósito todos somos importantes. En ese propósito hay un diseño. Y en ese propósito es necesario que tu corazón te mueva mientras vienen los músicos. Aleluya. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicas esto en tu vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo aplicamos esto a la iglesia de hoy? El fundamento general para la iglesia quedó establecido por los apóstoles y recogido en el Nuevo Testamento. Esencialmente consiste en ese cuerpo, en un cuerpo en el que todos dependemos unos de otros. Y estamos unidos, dice la Escritura, que estamos unidos por las coyunturas. ¿Cuántos saben lo que es la coyuntura? La coyuntura sirve para este hueso y este hueso está unido por una coyuntura aquí. Y la coyuntura sirve para poder mover, para que sea elástico nuestro cuerpo, para que podamos doblar nuestros huesos, si no seríamos rígidos. Pero el fundamento quedó establecido de esa manera. Miembros unidos por las coyunturas, pero que todos dependemos de la cabeza que es Cristo Jesús. Todos dependemos de la unión de unos con otros, todos hacemos nuestro trabajo, todos hacemos nuestra función, que es complementaria, que es compañera, que es parecida, que es complementaria, que se complementa con las demás funciones. Yo no voy a estar completo, yo no puedo estar completo sin ti. ¿Te imaginas que estuviese yo aquí hablando esta mañana y no hubiese nadie aquí? Que yo estuviese hablando a las sillas nada más. ¿Te imaginas? Por eso, mi trabajo, mi función, mi don es complementario con el tuyo. Yo te necesito, tú me necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Todos nos necesitamos. Todos dependemos de esa unión, en la que cada cual hace una función que es complementaria con los demás. Pueden subir los músicos, sí. Cuando cuidamos el fundamento, estamos aplicando, estamos haciendo espacio para estos principios. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué queremos cumplir nuestra función? ¿Y por qué queremos cuidar el fundamento? Son preguntas que debemos de hacernos para que más personas se añadan. Vea conmigo, para que más gente se añada. No se trata, no empieza en mí y acaba en mí, no. Es para que más gente pueda conocer la salvación que es en Cristo Jesús. Para que más personas se añadan y se involucren
con verdadera carga en el ministerio. La iglesia es edificada y ha de ser edificada, amados. Y una cosa absolutamente esencial es que nosotros la edifiquemos. Es decir, tú y yo estamos edificando. La iglesia será lo que tú y yo hagamos de ella. La iglesia será lo que hagamos con ella. Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad por edificar. Las herramientas están ahí. Si no lo sabes, pues empieza a saberlo. No estamos aquí solamente para nosotros mismos. Yo sé que aquí no hay nadie, pero lo puedo ver en otros lugares donde gente sirve, donde gente hace, pero lo hacen en una actitud para ellos mismos. No es así la cosa. La cosa es que estamos edificando para otros, para otra gente. Los que están aquí y los que han de venir. ¿Cuántos dicen amén? Así que ponte de pie esta mañana. Aleluya. Vamos a darle gloria al Rey de gloria, al Rey que vive por siempre. Gracias, Padre, gracias. Adoramos tu nombre. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta, no importa quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Y el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Cada uno será recompensado por su arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Por la gracia de Dios que me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, que Él es Jesucristo. Cuando inviertes, por eso hemos empezado dando testimonio. Cuando tú inviertes en la obra del Señor, y no hablo solo de lo económico, hablo también de lo espiritual. Cuando tú inviertes en la obra del Señor, cuando inviertes en la vida de otras personas, en tus dones, el Señor va a recompensarte. Tú inviertes sabiamente en el Señor, y no hablo de economía solamente, hablo también de lo espiritual. El Señor te recompensa. Él te va a bendecir y te va a recompensar y te va a hacer que seas más eficaz. Porque a veces perdemos esa unción, ese poder. Porque a veces perdemos esa línea de conexión con las cosas de Dios. Porque quizás no estamos invirtiendo sabiamente. Y no hablo de dinero. Hablo de la vida. Hablo del llamado. Hablo de los dones. Cuando no invertimos, no ejercitamos nuestro don, cuando no estamos trabajando en nuestro llamado, eso se va. ¿Cuántos me dicen un amén esta mañana? Por eso necesitamos ponernos en marcha. Por eso necesitamos establecer la obra del Señor. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Porque ahora entiendo, Señor, un poco mejor lo que representa establecer la edificación de tu reino. Lo que representa cuidar el fundamento de tu reino. Ahora, Señor, puedo comprender un poco mejor que hay un propósito
Y en ese propósito, Señor, soy tan importante. No soy el centro, pero soy parte importante para el resto de mis hermanos, el resto de tus hijos. Señor, entender que hay un propósito en ese diseño y que, Padre, debo de mover mi corazón, debo de poner en primer lugar mi corazón para amarte a ti primero, para servirte y para hacer la obra tuya. Porque, Señor, en mis fuerzas me cansaré. Mis fuerzas no podré. Gracias por tu Espíritu. Nosotros dan gracias a Dios por su Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo en ti el que te da la fortaleza, el que te da la fuerza, el que te da la dirección. Espíritu de Dios, muévete en esta mañana. Oh, pon en cada corazón el deseo de seguir creciendo. Espíritu Santo, mueve la vida y el corazón de tu pueblo esta mañana. Señor, mira a aquellos que están pasando por sequedad espiritual. Mira a aquellos que están pasando, Señor, por turbulencias espirituales, por situaciones donde no les permite crecer, Señor. Derrama tu poder, tu presencia sobre la vida de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, muévete. Mientras cantamos este canto, dile al Señor: Espíritu de Dios, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mi corazón. Muévete en mi espíritu. Dame, Señor amado, la fortaleza. Dame, Señor amado, la unción para seguir peleando en la batalla, peleando y ganando esta guerra, Señor, que tú me has dicho en la que estoy envuelto, Padre. Derrama tu presencia, Dios mío, sobre cada vida, sobre mi alma, sobre mi corazón, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre.